Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo 12 de la temporada 2 del Bad Batch, uno titulado como El Puesto de Avanzada. Un episodio oscuro y desgarrador en una historia de Crosshair dentro del Imperio, viendo con nuestros propios ojos lo que significa para los clones ser sustituidos por nuevos Stormtroopers. Todo con un aire sumamente contemplativo que está de 10, Masters. Después de todo, no nos olvidemos que este episodio está escrito por la showrunner y padawan de Dave Filoni, la mismísima Jennifer Corbett. Es por eso, como es una tradición única del canal, que revisaremos lo que nos dejó este capítulo 12 del Bad Batch en nuestro Todo Explicado, hablando claro de los 3 actos y los aspectos generales del capítulo, por lo que no está de más que les advierta, Masters, que hablaremos de spoilers en la parte siguiente de este episodio por si no lo han visto aún. Y bueno, Masters, hablando de los aspectos generales, debo confesar que después de ver un par de veces este episodio, ya se volvió mi favorito de toda la serie del Bad Batch, por lo oscuro, contemplativo y desgarrador que es, con esa gran historia de hermandad repleta de honor y carnita entre Crosshair y Mayday. Una que está también llena de simbolismos. Y este lazo tan particular de los clones es lo que termina por hacer despertar el lado de la luz del francotirador de ese letargo en el que estaba. Algo donde por fin paga lo que se venía cocinando a fuego lento por 2 temporadas para por fin dejar al Imperio Galáctico. Y sobre todo en una situación muy a lo Crosshair, con un aire soberbio, pero también vengativo y profundo por lo baboso que es el Imperio. Y todo montado con un clímax que es brutal, Masters. Y bueno, Masters, aquí en la narrativa se nota la escuelita animada de Dave Filoni ya a un nivel sobresaliente, donde también el Bad Batch se encuentra ya a un tono único que no es ni Clone Wars ni Rebels, y eso lo aprecio y se nota muchísimo. Y me parece no solo soberbia las notas de Kevin Kiner en la música, sino melancólicas en muchos momentos y sobre todo al final. Y lo mismo pasa en la escritura de Jennifer Corbett, que muestra perfecto aquí cómo todo lo construido paga. Con un Crosshair que muestra sus heridas y su decepción hacia el Imperio, pero también su armadura u orgullo al no abrir su corazoncito cuando él habla de sus hermanos del Bad Batch. No obstante, es muy evidente que algo le duele por ahí al no hablar demasiado de ellos. Y esto, Masters, me pareció genial. Y creo genuinamente que entre este francotirador, Wrecker y Tech, ahí tengo pues a mis personajes favoritos de esta serie. Y la verdad, este episodio está tan bien escrito, construyendo personajes y dándoles mucha profundidad, que Corbett también yuxtapone perfecto todo lo bueno y honorables que eran los clones mediante el comandante Mayday versus el terrible personaje que es el teniente Nolan, que es inepto y con cero empatía, pero también con inexperiencia, siendo básicamente un cretino. Pero esto también retrata justo el cambio de esta era de la República versus la era imperial de una forma perfecta. Porque esto nos dice que el Imperio de los Sith dejaría de tener hombres honorables que serían minoría y se llenarían sus filas de cretinos como Nolan. Tal cual, pues, como lo vimos en Una Nueva Esperanza, en aquella reunión donde Vader estranguló a un oficial que era un cretino, o también con otro cretino más como lo era Valin Hayes, aquel que vimos en la base imperial del Mandalorian 2 que acabó a sangre fría a Mix Mayfield. Vaya, Masters, a lo que voy es que este episodio es una pieza fantástica que nos muestra lo distópico que fue el comienzo de la era imperial y cómo todo lo bueno que había antes con la República se lo llevaron entre las patas los Sith. Ironic. Y la verdad, Masters, también este episodio tiene muchas vibras de supervivencia al estilo Imperio Contraataca en un mundo helado, combinado también con historias como Revenant, la cinta de Alejandro González Iñárritu, y todo eso me parece que está muy bien representado. Pero inclusive hasta la misma tormenta en la que está envuelto Crosshair como una metáfora es lo que lo termina por hacer despertar al final, entendiendo con un oscuro portento que si sigue en el Imperio acabará afinado como su hermano Mayday. Estar en el Imperio significa un camino de perdición y acabar olvidado. Y esto es representado de gran manera mientras lo sobrevuela un buitre de hielo. El simbolismo en toda esa secuencia y la dirección de este episodio es simplemente fantástica, Masters. Y esto se nota muchísimo en lo que hacen aquí el dúo de Nathaniel Villanueva y el mismísimo Brad Rao, que como sabemos es el director de supervisión de toda esta serie, quien esta vez está en la silla del director también. Así que por todo esto considero que este episodio es sumamente sobresaliente. Ok, pero entrando en los 3 actos, estos son sencillos. Primero la ida a la misión de Barton 4, y el segundo es el ataque de los insurgentes y la misión que tienen Crosshair y Mayday. Así, el acto final es lo que sucede después de la avalancha como un despertar para Crosshair. Y en el primer acto, Masters, aquí vemos de nuevo las oficinas navales del Imperio en Coruscant, ese lugar donde vive Crosshair ya sin Rampart como su jefe.
Y entendemos aquí que ha hecho misiones los últimos meses, pero si nos fijamos en este final del primer año del Imperio, es muy evidente que los clones ahora son minoría versus los Stormtroopers. Y esto, Master, ya era muy notorio en cómo se mezclaban en un principio de esta temporada, ahí mismo con Cody o Crosshair. Pero ahora, pues, la mayoría de reclutas humanos es abrumadora gracias a la nueva ley de reclutamiento que aprobó el emperador Palpatine en el Senado episodios atrás. Así que ahora Crosshair tiene una nueva misión con el teniente Nolan hasta el mundo remoto de Barton 4, un planeta congelado nuevo en el canon, donde ahí pues hay un depósito de alto valor para el Imperio, que es clave en toda la historia, pero no se nos dice en un principio qué guardan ahí. Y desde el principio Nolan se muestra como todo un cretino, siendo soberbio y actuando sin experiencia. Esto pues cuando paradójicamente debería de ser Crosshair el comandante de aquella misión. Así que básicamente se nos informa que hay insurgentes en aquel planeta, los cuales intentaron robar el preciado cargamento, y ellos pues van a cuidarlo hasta que alguien lo transfiera. Y con esto pues todos llegan a a Barton 4, hasta una instalación en medio de la nada en una tormenta de nieve. Y ahí ambos conocen al comandante Mayday, quien lleva esperando los 36 rotaciones y que perdió a todos sus hombres clones tras los ataques recientes. Pero lo mejor es que aquí se plantea la idea, Masters, de que supuestamente cuidan un cargamento súper importante que no sabemos qué es. Y eso se vuelve algo poético al final en el tercer acto cuando descubrimos qué hay en esas cajas. Pero aquí se contrapone pues la figura de un humano como Nolan y un clon como Mayday, siendo el primero todo un cretino al momento de tomar el liderazgo ahí, señalando el fracaso de Mayday sin importarle la pérdida de docenas de hombres que él honra. Y con esto comenzamos a ver cómo los imperiales no les importa nada ni nadie por ver básicamente a todos como desechables. Pero es bastante obvio aquí que ninguno de los dos se cae bien. Y es con esto que Crosshair y Mayday comienzan a crear un lazo hablando del teniente mientras los otros clones se llevan a Nolan justamente a presentarle todo el resto de la instalación. Y vemos que Mayday tiene ahí todos los cascos de sus hermanos clones caídos, como un altar de muertos muy mexa, Masters, honrando a los caídos en batalla y demostrándonos esa hermandad única de los clones, que como sabemos no hay en las filas del Imperio, de nuevo pues contraponiéndose de gran manera a Nolan. Y así por fin estos dos clones se conocen, y nos damos cuenta que en realidad están atascados en un mundo remoto en una misión random, y que de cierta manera el Imperio busca desecharlos. Pero claro, esta supuesta misión random se vuelve vital para el desarrollo de la historia de Crosshair. Y eso en un principio no lo ves venir. Por eso está tan bien construido este episodio. Y así los dos clones salen al exterior del depósito y Crosshair conoce toda la instalación imperial. Pero Mayday le explica que lleva un año custodiando ese cargamento, dándonos cuenta pues que el plan de Palpatine de la sustitución de los clones comenzó justo tras los eventos de la Orden 66. Siempre pues estando el Lord de los Sith delante de todos. Pero de nuevo solo se deja claro que el planeta es inhóspito y brutal por el frío y que deben cuidar del cargamento a toda costa siguiendo órdenes como los buenos muchachos que son. Esto pues como el clásico lema de los clones que curiosamente se rompe al final, Masters. Los buenos soldados obedecen órdenes. Es con esto que el acto 2 comienza con el ataque de los insurgentes al depósito, los cuales vuelan de inmediato la lanzadera que hay ahí y obliga a los imperiales a estar atascados ahí mientras llegan refuerzos. Claro, en medio del caos del ataque, Crosshair muestra sus dotes como francotirador y tenemos una gran escena de acción donde es cegado, pero después del enfrentamiento logra seguir el rastro de un insurgente herido, llevándolo por el hielo hasta una cueva en medio de un risco. Y así junto con Mayday descubre que por medio de túneles subterráneos, los rebeldes habían eludido sus defensas para dar sus golpes. Pero lo desgarrador del episodio se comienza a dar después, cuando vemos que el clon Mayday es el último que queda vivo de su escuadrón y pone en su altar los cascos de sus dos últimos hermanos, es decir, los clones Hex y Beach que cayeron ante los blasters de los insurgentes. Así que F por ambos clones, Masters. Y por si este episodio no estuviera tan bien montado y bien escrito por Jennifer Corbett, el momento melancólico lo interrumpe justo el villano que es el teniente Nolan, haciendo más evidente la diferencia del valor de los clones versus un simple oficial imperial, uno que no honra a los caídos viéndolos como simples activos desechables. Y Nolan en su furia ante el robo que alcanzaron a hacer los insurgentes de dos cajas supuestamente valiosas, él termina por mandar solos a Crosshair y Mayday a recuperarlas, básicamente viéndolos aquí como fracasados y mandándolos a su suerte ante el inclemente frío que no da tregua. Y sobre todo hay que señalar que los clones aquí no tienen el equipo necesario para sobrevivir a la nieve, porque recordemos que ninguno de ellos llevan filtros de aire como los Snowtroopers.
Y Nolan pues los termina por mandar en una misión suicida al puro estilo de Revenant, a soportar de todo en una misión en una tierra inhóspita y nada amistosa. Pero los clones fieles pues obedecen, y los dos se meten en los túneles helados totalmente solitos con sus linternas en unos planos oscuros que nos regalan mucha tensión mientras siguen el rastro. Pero justo aquí se encuentran con un insurgente caído, y esto nos regala, Masters, un elemento de circularidad narrativa brillante, ya que ahí Mayday se queja que al pobre lo abandonaron desvivido ahí a su suerte. Y Crosshair agrega que no tenía caso cargar el peso muerto de ese insurgente, pero Mayday le replica que no espera morir si Crosshair está a cargo, algo que es brillante y que conecta poéticamente con el final de este capítulo, como este elemento de circularidad que les digo, Masters, porque justo Crosshair al final hace de todo por salvar del frío a un herido Mayday. Sin embargo, por culpa de esa lógica desechable del Imperio, la misma de los insurgentes que abandonaron ahí a uno de sus hermanos en la cueva, es por la que terminamos teniendo pues un trágico final con Mayday desvivido. Algo que enaltece el honor único de los clones, que son el verdadero foco de esta serie del Bad Batch, que debo decir que ha encontrado su propio tono en Star Wars muy distinto no solo a Rebels, sino a la serie que originó todo como Clone Wars, y eso pues es algo digno a destacarse. Vaya, lo que voy es que Bad Batch se está convirtiendo en un eslabón perfecto entre Clone Wars y Rebels, y todo pues con su tono único. Pero por si este acto no fuera mejor para crear este lazo y confrontar a la mismísima huesuda, Crosshair cae en una mina terrestre en el túnel, y esto nos lleva a un momento irónico y tenso a la vez, ya que Mayday se burla de eso que decía el francotirador, sobre eso de llevar peso muerto por si acaso se llega a activar la mina. Pero siendo muy leal, Mayday lo termina por liberar de una mina terrestre poniéndose en riesgo. Pero también aquí Crosshair recuerda que estuvo antes con la Fuerza Clon 99, revelándole parte de su pasado a Mayday, y el lazo que es el centro de todo este episodio se vuelve más fuerte, pero también hay un poderoso elemento de nostalgia del francotirador que no sale aún de su máscara, pero sí podemos ver que poco a poco esta se empieza a resquebrajar, como también se rompe su lealtad hacia el Imperio, dándose cuenta por fin de sus malas decisiones, como se lo dijo Cody o antes también el Bad Batch. Y Crosshair pues tiene este despertar en ese infierno helado, pasando por algo terrible, pero es bastante claro pues que de cierta manera está extrañando a sus hermanos clones, porque a medida que se ha quedado solo, pues empieza a encontrar el valor de lo que significaban ellos. Así pues, los dos en este acto salen de los túneles y la tormenta sigue, pero localizan a los insurgentes en su campamento y planean un ataque sorpresa, algo que nos da aquí un momento muy ninja con Crosshair y Mayday actuando como silenciosos vientos mortales con los guardias, hasta que así todo se complica al ser descubiertos, y Crosshair termina por aventar un Thermal Detonator y, como diría mi amigo Wolverine, Let's dance. y con esto la danza del reparto de Blasters Masters nos da una desenfrenada secuencia donde los insurgentes ahí son demasiados, y al final Crosshair tiene que usar su rifle para volar un explosivo, y solo así se salvan los dos clones venciendo a los otros, aunque desgraciadamente les cae una avalancha de nieve y apenas se salvan. Y es justo aquí que comienza el tercer acto como un trágico epílogo para estos clones, ya que cuando por fin van a revisar qué rayos tenían esas cajas robadas tan preciadas para el Imperio, descubren ahí que solo había equipo nuevo para Stormtroopers, algo que es simplemente desolador, porque aquí se vuelve mucho más notorio que el Imperio los está reemplazando por reclutas humanos, al considerarlos poca cosa como basura vieja, pese a todos sus sacrificios en la pasada Guerra de los Clones. Muy similar pues como Chuchi le dijo a Omega en esta misma serie, que ni siquiera los clones tenían representación en el Senado porque no se les consideraba personas, simples activos militares. Y para rompernos el corazón, Masters, es súper simbólico que el clon Mayday, al ver esto, repita ahí justo el clásico lema de los clones de todas las series, que son buenos soldados pues y que siguen órdenes, y todo para qué, dándonos cuenta que la lealtad de los clones, o al menos de algunos, se ha ido en picada, como les pasa aquí a los dos y hemos visto otros ejemplos en esta serie. Así que aquí se pone muy contemplativa la cosa, y sobre todo con Crosshair. Y todo se pone más triste y más contemplativo cuando les llueve sobre mojado con otra avalancha mucho más masiva, una donde Mayday salva a Crosshair antes de quedar enterrado entre la nieve. Claro, con este lazo sólido que ya hay, Crosshair busca y busca, y así encuentra el cuerpo de Mayday severamente hundido bajo la avalancha, pero el clon pues está incapacitado, y hasta Mayday le pide que se salve y lo deje. Pero es aquí que llega el momento más emocional de este episodio, y muy probablemente el más contemplativo de toda esta serie, en una apuesta visual que es fantástica y
y además sumamente simbólica, Masters, ya que Crosshair lo carga para llevarlo de vuelta a la base a días de distancia, y aquí los dos sufren mucho pasando días y noches viajando y hasta se dan calor ante la terrible tormenta helada. No nos olvidemos que no tienen el equipo suficiente para sobrevivir a la nieve, y en todo momento pues la muerte los está acechando simbólicamente, algo que está muy bien montado con la música de Kevin Kiner. Pero lo mejor, Masters, es que esta secuencia sirve como una gran metáfora visual de la vuelta a la luz de Crosshair súper bonita, cargando a su hermano, pasando la tormenta y a los buitres de hielo, y toda una travesía pues sin el equipo correcto para sobrevivir ayudando a otro hermano de armas. Y todo pues empezando de noche hasta que por fin ven la luz del día en la base, como si estuviera dejando el camino oscuro para pasar a la luz. Y esto de la llegada a la base se da al mismo tiempo que llegan más refuerzos Stormtroopers por el cargamento que, como sabemos, son sus nuevos trajes. Y todos ahí los ven sorprendidos al llegar, incluyendo también al teniente Nolan. Y en el clímax ahí, Crosshair pide un médico para Mayday que está gravemente herido y hasta ruega. Pero en su desdicha, Nolan solo piensa que fracasaron en recuperar las cajas, y por ello no piensa ayudar al clon porque sería desaprovechar recursos del Imperio. Y así, de una trágica manera, después del largo viaje, Mayday da su último aliento enfrente de Crosshair. Algo desgarrador esto mientras Nolan dice que él sirvió su propósito como un soldado del Imperio, algo que también es brutal, oscuro y sin piedad, mostrándonos esta retórica de que al Imperio no le importaban sus tropas de a pie, como sabemos bien que pasaba con los Stormtroopers o los pilotos. Así que rip por Mayday, que causó el despertar luminoso de Crosshair, Masters. Y con esto, en una catarsis tremenda, Crosshair culpa a Nolan de que pudo haber salvado al clon, y el teniente le dice ahí que él es igual de desechable que Mayday. Pero aquí por fin se da el levantamiento de Crosshair, y como les decía, Master, simbólicamente, hay un portento aquí mientras él carga el cuerpo de su hermano mientras vuela un buitre de hielo sobre él y Mayday, como diciéndonos pues que si no hace algo en su vida, él también acabará afinado, algo pues que es simplemente brutal y muy bien montado. Y con esto pues Crosshair por fin se libera disparando a sangre fría de frente a Nolan, traicionando al Imperio con docenas de troopers como testigos, pero desgraciadamente pierde el conocimiento tras la enorme travesía, y así, Masters, le vuelve a llover sobre mojado de una poética y desgarradora manera que me apretó el corazón. Pero en el epílogo del episodio nos damos cuenta que Crosshair no puede ser libre aunque él lo quiera, y eso aún es más desgarrador, Masters, porque termina pesado como un vil experimento clon justo en el terrible Monte Tantis, esa instalación imperial secreta que vimos en el episodio pasado, donde opera el nuevo villano de la serie, el Dr. Hemlock. Y es ahí que Crosshair pues acaba con la científica de clonación Emery Carr, que inclusive menciona al doctor, y ella es la misma que conocimos en el episodio pasado, y lo duermen, dejándonos entrever con esto que hay un interés en él en experimentar en el futuro en un oscuro propósito. Así que esto, Master, se ha puesto buenísimo de cara al final de temporada, porque solo nos quedan 4 episodios y 3 semanas más del Bad Batch, porque el hermano orgulloso de estos clones está en la peor instalación del Imperio posible, dejándonos con esto en un gran cliffhanger. Pero si también te interesa ver las curiosidades de este episodio 12 del Bad Batch, o más de lo que nos ha dejado el inicio de la temporada 3 del Mandalorian, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales cuando hayan sido publicadas. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de los clones.